Les bendiga el Señor de manera poderosa en esta hora. Yo soy el pastor Jorge Lucas Escribano y quiero compartir contigo un estudio de la poderosa palabra del Señor. Y para esta hora quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos porque vamos a trabajar un tema que se llama Cristo, el autor de nuestra salvación. Y esto es sumamente importante que lo evaluemos a la luz del libro de Hebreos, aunque todos los evangelios tienen una expresión hermosa sobre la salvación. De hecho, de principio a fin, toda la escritura apunta hacia la persona y obra de Jesucristo. Pero en el mundo de hoy que estamos viviendo, que está caracterizado con tantas problemáticas, tantas crisis de incertidumbre, las injusticias sociales, los males, es responsabilidad de los creyentes mantenernos firmes en la fe, firmes en la palabra, dando testimonio, brillando como luces en medio de las tinieblas de este tiempo. Y la palabra nos dice bien claro que Dios tiene grandes planes para los creyentes. O sea, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Hemos sido creados por Dios en Cristo Jesús para cosas buenas. Pero el libro de Hebreos nos recuerda que estamos en el plan de Dios, no solamente en este presente, sino también en el porvenir, en lo que se llama en los textos el reino de los cielos. Así que los planes de Dios para con nosotros están ligados a Cristo y su obra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya a Hebreos un momento, capítulo 2, para mirar estos versos del 5 al 8, por ahí más o menos, que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, sujetaste todo bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, porque todavía no vemos qué cosas o que todas las cosas le sean sujetas. Y hasta ahí esos versos, ¿verdad? De Hebreos capítulo 2, versos 5 al 8, estamos hablando de que Cristo será manifestado en su regreso en gloria y entonces se da esa manifestación del reino de los cielos. Así que debemos recordar que cuando trajeron a Jesús al sumo sacerdote Caifás para ser juzgado, en el Evangelio de Mateo lo menciona como una de las narraciones, también Lucas menciona algo, es que él dice lo siguiente, cuando lo traen ante el sumo sacerdote, donde están reunidos los principales sacerdotes y los escribas, le preguntan y le dicen, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando lo están juzgando en la faz de esta tierra, Cristo de entrada le habla del reino de los cielos, del reino que ha de venir y que Él regrese en gloria como el rey de ese reino. Así que es importante repasar lo que los evangelios nos dicen en la vida y obra de Cristo. Y mucha gente dice, pero es que los evangelios no dicen todo exactamente lo mismo, no dicen todo exactamente lo mismo y hay una variación de detalles, pero en la médula es la misma y tiene una razón de ser porque cada evangelio va dirigido a un propósito particular y diferente. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo, presentan a Cristo como rey y como el Mesías esperado. De hecho, se dice que el libro de Mateo va dirigido al pueblo judío. En Marcos se presenta como el siervo y el redentor que necesita la humanidad. En Marcos vemos un Cristo de poder, señales, prodigios, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre las enfermedades. Vemos como su poder sobre los demonios, cuando le mete mano al gadareno y lo liberta. Vemos la multiplicación de los panes y los peces. Vemos un Cristo poderoso haciendo obras y portentos. Cuando vamos, por ejemplo, saliendo de Marcos, vemos en Lucas que se presenta como el Cristo compasivo, como el Cristo que es Dios encarnado, el hombre perfecto. Y en el Evangelio de Juan, que es uno de los
evangelios que resalta la deidad de Cristo precisamente como el Hijo de Dios. Así que en todos los evangelios, de hecho, en Hechos vemos la obra de Cristo, ¿verdad? El Cristo resucitado. Nosotros vemos en Romanos estamos justificados en Cristo, y así en Gálatas libres en Cristo, en Efesios unidos en Cristo, en Colosenses es cabeza de la iglesia. O sea, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su persona y obra ha hecho algo poderoso, que no solamente es encarnarse y pagar por el pecado de toda la humanidad, resucitar de entre los muertos e inmortalizarnos, sino que todavía en los cielos su obra sigue allí en nuestro lugar y a nuestro favor, intercediendo por nosotros. Por eso es que tú no pierdes el tiempo orando, no pierdes el tiempo acercándote a Él. Y el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos dice que tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Cristo abrió camino para llevarnos al trono de Dios. Ahora bien, vamos al capítulo 2 de Hebreos a mirarlo, porque hemos venido trabajando unos temas como la supremacía de Cristo, parte 1, supremacía de Cristo, parte 2. La vez anterior vimos Cristo superior a los ángeles. Y aquí en este capítulo 2, que habla también de Cristo superior a los ángeles, pero vamos a ver la importancia de por qué es el autor de nuestra salvación, por qué es el único que nos puede salvar, por qué es el único que le da salvación al ser humano. Y todo esto por la fe. Perdón. Cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 4, nos dice unos factores que son bien importantes. Mira cómo lo dice aquí, y quiero leértelo textualmente. En la versión Reina Valera dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 4 cosas bien importantes plantea este capítulo 2 del libro de Hebreos. Número 1, es necesario. O sea, no es algo que tú es opcional, es que lo necesitamos, se requiere, es importante. ¿Y qué es importante? Dice este capítulo 2, que con diligencia, no solamente es importante, sino que con diligencia, en otras palabras, de manera esforzada. Con diligencia es cuando tú pones el empeño en hacer las cosas, con cuidado. Es como decir un artista que está trabajando su obra. Es como el médico, el cirujano que está operando a una persona. Es como el técnico de computadoras que está trabajando el armar alguna o instalar algún tipo de pieza particular. Hay que poner un cuidado. Es como el relojero que está trabajando un reloj, como el platero que está trabajando, por así decir, el metal que está trabajando. O sea, que es con cuidado que hay que hacer las cosas, y este texto empieza: mira, es necesario que con mucho cuidado. Lo otro es que atendamos las cosas que hemos oído. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante, cada vez que tengan la oportunidad de escuchar palabra del Señor o música donde se adora al Señor, para que Dios, por medio de su palabra, abre a nuestra mente y a nuestro corazón. Romanos nos dice en capítulo 10 de una manera hermosa, el verso 17, que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La manera en que alimentamos la fe es escudriñando la palabra, escuchando la palabra, estudiando la poderosa palabra del Señor. Así que, como este verso 1 del capítulo 2 de Hebreos lo resume, mira, es necesario que con mucho cuidado prestemos atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? Bueno, para evitar que caigamos, para evitar que nos deslicemos, para evitar que nos apartemos. Hay gente que entra en confusión porque no escucha la palabra de Dios. Y tenemos que leer los textos, porque al leer los textos nosotros podemos reconocer la deidad de Cristo. Y esto es bien importante, porque el libro de Hebreos defiende y demuestra, explica y expone lo que es Cristo como Señor, como Salvador, como superior a todo lo que conocemos como este mundo creado. Y estos textos nos ayudan entonces a reconocer no solamente la deidad de Cristo, sino que eso también nos ayuda a comprender la magnitud de la encarnación
y la implicación que eso tiene para nosotros. Esto es bien importante porque, como ya hemos visto, Cristo es superior a los seres angélicos. Eso ya está establecido en el libro de Hebreos. Y también que ha asumido una posición, su posición, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, a la diestra del Padre, después de haber resucitado de entre los muertos. Su reino no está totalmente manifestado, pero comenzará cuando Él regrese a la tierra con poder y gloria. Me gustaría buscarte en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que es un texto que en las experiencias cristianas, en muchos funerales, a veces se reflexiona sobre el verso 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, es porque había bastante temor en la iglesia en el primer siglo. Ya Cristo había sido crucificado, había sido sepultado, había resucitado de entre los muertos. Cuando la narrativa de Corintios, capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, nos dice que Cristo se le apareció a los discípulos, se le apareció a Pablo, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en el momento que se redacta Primera de Corintios, algunos estaban vivos, otros habían partido con el Señor. Y empieza a haber un temor entre los hermanos de que Cristo no acababa de venir. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4 de esta epístola, el verso 13 le dice: miren, hermano, queremos, dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. O sea, los cristianos se seguían muriendo en este primer siglo. Había temor de los hermanos de que Cristo no acababa de llegar, y Pablo le dice: déjenme explicarle lo que va a pasar. ¿Qué pasa si morimos y Cristo no ha venido? ¿Y qué pasa si viene y no hemos muerto? ¿Cuál es la experiencia que se va a dar? Y él empieza diciendo aquí, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escucha bien, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no nos iremos antes que los que se murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué le tengo que citar esta escritura? Porque cuando Cristo está siendo juzgado, que Caifás lo confronta, él le dice: ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y dice que regresará en las nubes para regresar a esta tierra y manifestar su reino. Así que estamos viendo que el reino de los cielos, entonces, su manifestación plena comenzará al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, está como mediador entre Dios y nosotros, y Cristo es el que hace la traducción de toda la realidad eterna al que el ser humano pueda recibirla y pueda comunicarse. Cuando uno mira, por ejemplo, Génesis capítulo 1, los versos 25, 26, 27, podemos ver que es por así decir, la creación del hombre. Y cuando Dios nos crea, dice: varón y hembra los creó, a imagen de Dios nos creó, y que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y esto es bien importante porque uno se da cuenta que Dios hace al hombre con esa imagen y semejanza, y Dios lo honra al hombre para que refleje su gloria, para que refleje la imagen del que lo creó. El hombre entonces fue coronado, por así decir, con el dominio de toda la creación. Y por eso te dice: te vas a enseñorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra, que camina en los campos. Esa era la función del ser humano. Dios nos hizo para estar en comunión con él, la creación de Dios. Aquellos que creen en evolución y en una explosión
sideral o del espacio, de los gases del espacio, pues puedo decirles que la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es dunamis. Por lo tanto, cuando Dios creó, Dios habló, dijo Dios, sea la luz, ahí ocurre una explosión del poder de Dios y empieza esa creación por la manifestación de Dios en su soberanía. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 3, y tengo que buscar estos textos del 25 al 28, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versos 25 al 28, dice que Dios hace los animales de la tierra según su género y su ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perdón, eso es Génesis 1. En Génesis 3, versos 25, Génesis 3, versos 21 al 24, dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al hombre al oriente del huerto de Edén y puso querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso es lo que narra la caída del hombre. Cuando el hombre y la mujer retan a Dios, quieren ser semejantes al Altísimo, se rebelan contra Dios tomando del fruto prohibido, y esta palabra poderosa nos dice cuando Dios lanza al hombre del huerto de Edén, y debido al pecado que cometió el hombre al rebelarse contra Dios, eso acarreó varias consecuencias. Entre ellos, en primer lugar, la muerte física, la muerte emocional y la muerte espiritual del ser humano. Cuando vamos a Romanos, por ejemplo, capítulo 6 y verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. En segundo lugar, la otra consecuencia con la caída del hombre, ¿verdad? La muerte del ser humano. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Lo segundo que perdimos nosotros es que perdimos el lugar de gloria y honor que Dios tenía para el ser humano. Romanos capítulo 3 y verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado entra y distorsiona. Por eso usted ve la lucha del diablo tratando de romper la identidad del ser humano, tratando de afectar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Que el hombre no sea hombre, que la mujer no sea mujer, que el niño tenga una responsabilidad como si fuera un adulto antes de ser niño. En fin, la serpiente en Génesis 3 reta todo lo que Dios estableció en los capítulos 1 y 2. Pero la tercera consecuencia es que el ser humano necesita salvación, necesita tener vida. El ser humano está muerto en delitos y en pecados. Por eso es, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que el apóstol Pablo dice bien claro en 2 de Corintios capítulo 5, donde él dice que Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Y dice, nos dio a los que creemos el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y nosotros somos entonces los portavoces de la reconciliación. Mira, Dios te ama. Es como cuando le dicen a Isaías, Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso está en Isaías capítulo 6, versos 9, por ahí más o menos en adelante, donde Dios le habla y le da un llamado. De la misma manera, todo creyente en Cristo está obligado, está llamado a llevar el mensaje de salvación. Pero ¿qué significan esas palabras? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo es esto? Y cuando uno lee los evangelios, hay un interrogante que a través de las épocas, desde el primer siglo para acá, los cristianos y muchos hermanos, muchos amigos que no son cristianos también, se preguntan cómo es posible que Dios
se haga hombre. ¿Cómo es esto? Que la deidad llega a ser un ser humano sin que deje de ser Dios. Y esto es bien importante porque eso es un hecho que va más allá de nuestra comprensión como seres humanos. Nosotros no podemos explicar cómo es que se une la naturaleza divina y la humana en una persona única y perfecta como nuestro Señor Jesucristo. Así como explicar lo que es la humillación voluntaria de Cristo, que los teólogos le llaman a eso, mirando Filipenses, la kenosis, que allá le meten conferencias a la gente en los seminarios y todo esto. Pero aquí lo que quiero resaltar es que la palabra narra, ¿verdad? Que en Cristo se da una unión entre tiempo y eternidad, entre cronos y kairos, como dicen utilizando en los términos griegos de cronos como medir tiempo y kairos como momento de Dios, lo que es pasajero y lo que es eterno, y lo finito con lo infinito. Por eso es que a través de los siglos han surgido movimientos. Miren, los unitarios fue un movimiento, los seguidores de Arrio, o le llaman arrianos, los seguidores de Sabelio, le llaman los sabelianos. En el siglo por ahí sexto surgen los seguidores de Mahoma, los mahometanos originalmente, que con los siglos se desarrollan y hoy en día ustedes lo conocen como los islamistas, el Islam. También tenemos gente que empezó escudriñando textos usando la Biblia con un trasfondo cristiano, se metieron tanto en la profecía y se metieron tanto en pronosticar y tratar de adivinar como adivinos que eran fechas de cuándo es que Cristo regresa a la tierra, y se pasan buscando y escudriñando y calculando tanta cosa que se desvían de la verdad. Y ahí tú tienes movimientos como por ejemplo lo que se conocen como los seguidores de John Smith o los mormones o los russellistas, seguidores de Russell, que hoy en día ustedes los conocen como la Torre del Vigía, Watchtower o los llamados testigos de Jehová. Y toda esta gente plantea que Dios no vino en carne, niegan la deidad de Cristo. Y recordemos, y lo digo con mucho respeto, lo voy a buscar aquí en una versión de la Biblia al día, en paráfrasis, en Primera de Juan. Vaya conmigo un momento a Primera de Juan, porque todo el que niega que Cristo ha venido en carne tiene un serio problema teológico, tiene un problema existencial. Y aquí lo dice Primera de Juan, capítulo 4, amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es mensaje de Dios. Póngalo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos, ¿reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre con un cuerpo humano? Si no lo reconoce, dice, el mensaje no es de Dios, sino que alguien que se opone a Cristo, como el anticristo que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Esta parte es bien importante, la voy a repetir. Reconoce el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, se hizo hombre con un cuerpo humano. Si no lo reconoce, repito, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Esa es la expresión de Primera de Juan, capítulo 4. En otra de las versiones dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso es importante la encarnación de Cristo. Miren, cuando uno se acerca a los textos, a los evangelios, a la Biblia, de la Biblia hay miles de fragmentos,
cientos de traducciones de los siglos primero, segundo, o sea que hay bastante data de documentos, hay bastante arqueología que sostienen la palabra. Busquen fuentes buenas de arqueología. Hay una revista muy buena, se llama Archaeology Digest, bien tremenda, cristiana o con trasfondo religioso. Pueden suscribirse a eso, busquen los artículos. Un libro muy bueno que se llama The Bible as History, la Biblia como historia, de un autor alemán, Werner Keller, excelente, donde te busca hallazgos arqueológicos que sostienen, hallazgos arqueológicos de los últimos 10, 12 siglos que sostienen en lo que la Biblia narra. O sea, hay data que sostienen la realidad de esa poderosa palabra del Señor. Y la encarnación se plantea como un hecho histórico. La humanidad se divide en antes y después de Cristo. Esto es bien importante y fue anunciado, por ejemplo, como por los profetas. Cristo fue profetizado. Todo el Antiguo Testamento apunta a la persona y obra de Cristo. Por ejemplo, cuando uno va a Malaquías, a capítulo 3 de Malaquías, verso 1, dice Dios hablando: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa palabra es en referencia al mensajero que precede a Cristo y al Cristo que viene detrás. Cuando pasan los siglos, después de Malaquías, eso es Malaquías capítulo 3, verso 1, vemos que en Lucas capítulo 1 del Nuevo Testamento está el sacerdote Zacarías oficiando en el turno que le corresponde en el templo, y mientras él ministraba en el templo se le aparece un ángel de Dios y le dice: no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le dice el oficio que Juan va a ejercer, le dice: será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Me detengo ahí porque es obra de Dios lo que Dios está haciendo y como Dios lo quiere hacer. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es importante porque el profeta Zacarías habla de que Juan el Bautista vendría y que prepararía el camino para Cristo. Cuando se le aparece el ángel, entonces Malaquías es el que profetiza eso. Cuando se le aparece el ángel al sacerdote Zacarías en el templo, vemos que le hace referencia a esa profecía. Y cuando nosotros vemos al mismo Cristo, escúcheme bien, en Mateo capítulo 11 y verso 10 que está ministrando, Cristo dice que esa profecía de Malaquías se cumplió en la persona de Juan el Bautista, porque dice en Mateo capítulo 11, y es bien importante que usted tome esa cita, en el verso 10 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cristo mismo, hablando de Juan el Bautista, dice, es el de los profetas de los más grandes que ha habido, pero en el reino de los cielos será el menor. Como quien dice, aquellos que crean en Cristo y entrarán a ese reino de los cielos serán tan grandes como él. Así que estamos viendo testigos, personas, hechos históricos que sostienen la encarnación. Pastores hablaron de aquel que había venido como nuestro Señor y Salvador. Dice las huestes celestiales en Lucas capítulo 2, cuando se les dice en el verso 11: id a la ciudad de Belén, os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y cuando vemos el verso 20, que los pastores regresan glorificando a Dios y dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, decía esa manifestación angélica, y salen estos dando nuevas de todo lo que habían oído y habían visto, como se les había dicho.
Otros testigos de esta encarnación, los magos del Oriente. Los magos vienen, dan su viaje y presentan adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos a Simeón, un hombre justo y piadoso que también estaba en el templo y que esperaba la redención de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Estamos hablando de Simeón, y Dios le había revelado por medio de su Espíritu Santo que él no se iba a morir hasta que viese al ungido del Señor. Y un día el Espíritu toma a Simeón y lo lleva al templo en el mismo momento que José y María traen a Cristo al templo. Y esto es bien importante porque ellos iban a cumplir con el rito de la ley. Y Simeón toma a Cristo en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A este hombre piadoso, Dios le había mostrado por medio de su Espíritu Santo que la salvación era para judíos y gentiles, siguiendo esa promesa que le habían dado a Abraham desde el libro de Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otro testigo de esta encarnación poderosa, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, cuando María va a visitarla, que ya María está embarazada por la obra del Espíritu Santo en ella y llevaba a Cristo en su vientre. Cuando llega a visitar a su prima Elizabeth, tan pronto como ella saluda a Elizabeth, dice el Evangelio según San Lucas, que cuando la voz de María entra a los oídos de Elizabeth, dice que ese saludo entra a ella, la criatura saltó en el vientre de alegría. La misma María, en ese mismo texto del capítulo 1 de Lucas, los versos 46 al 45, cuando Elizabeth lee el testimonio y le dice: oye, qué bendición que la madre de mi Señor venga a verme, ella entra en bendición y empieza a hacer una expresión de que le da gracias a Dios porque miró la bajeza de su sierva y que le iban a llamar bienaventurada por haber tenido el privilegio de ser el estuche que presenta este mundo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero otro testigo que da testimonio de esta encarnación, la profetisa Ana, una anciana que era viuda, que no se apartaba del templo, que servía en el templo noche y día en ayunos y oraciones. Esta daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Eso está en Lucas capítulo 2, verso 38. Hasta aquí yo te he dado toda una serie de testimonios, de testigos, de evidencia que hablan del hecho histórico de la encarnación. Ahora bien, este hecho de la encarnación tiene unas implicaciones y esto es bien importante, ¿verdad? El Hijo de Dios Cristo deja el esplendor del cielo para hacerse realmente hombre. Aquí tengo que citar Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, cuando dice, refiriéndose a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es bien importante porque la humillación estriba en el hecho de que él no es que deja de ser deidad y se quita la deidad como si fuera un traje, sino que deja su posición al lado del Padre para tomar forma humana. Y esto es bien importante porque Cristo, por así decir, se humilla sin menguar su deidad absoluta. ¿Y qué hace? Entra en los límites del tiempo y del espacio que corresponde a las criaturas. El Verbo eterno cede su posición al lado del Padre. Por eso es que cuando vamos al Evangelio según San Juan, Juan capítulo 17, dice bien claro, Cristo en su oración, y se lo voy a citar porque quiero citar textualmente esta
oración de Cristo cuando dice en Juan capítulo 17, verso 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, que lo mismo que dice el Evangelio según Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que vemos bien claro entonces que el Señor lo que hace es que deja esa posición para encarnarse, pero sigue siendo Dios. Por eso es que hay muchos teólogos antiguos que decían 100% hombre, 100% Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 2, versos 7 al 10 dice: porque aunque durante un breve tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles, luego lo corona de gloria y le diste autoridad sobre cuanto existe sin excepción alguna. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que Cristo era mejor que los ángeles, porque como ahí dice, hecho poco menor de los ángeles, y lo que quiero decir con esto no es que fue creado, Cristo no fue creado, sino que cede su lugar por un breve tiempo. Su posición de honra y gloria la cede por un tiempo desde la encarnación hasta que resucita de entre los muertos. Ahí es que podemos decir, ¿verdad?, que cede ese tiempo, pero dice esta palabra poderosa: sin embargo, al resucitarlo le dio autoridad sobre cuanto existe sin excepción alguna. Por eso es la exaltación de Cristo. Resucita de entre los muertos, es exaltado a la diestra del Padre y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso es que Hebreos 2, 7 al 10 nos explica y nos dice: mira, todavía no vemos que esto último se haya cumplido, pero vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido muerte por nosotros. Sí, en su gran amor hacia la humanidad, Dios quiso que Jesús gustara la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que Dios, quien lo creó todo para la gloria suya, permitiera los padecimientos de Jesús, porque por aquellos padecimientos Jesús se convertiría en un día perfecto, capaz de llevar a la salvación a una vasta multitud de los hijos de Dios. Repito parte de esto para ilustrarlo. Hebreo nos dice: mira, para que no te confundas con esto de poco menor de los ángeles, se refiere a su posición de que deja el trono al lado del Padre y se encarna para guiarnos a nosotros e inmortalizarnos y llevarnos a la eternidad. Por eso es que los ángeles no van a reinar en el reino de los cielos. El Hijo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y nosotros reinaremos con él. Los ángeles no gobernarán en el reino, serán servidores de Dios, seguirán siendo servidores de Dios. Ahí la gran importancia. Cuando vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5, dice: antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Él creó todo lo que existe. Nada existe que Él no haya creado. En Él estaba la vida eterna, vida que resplandece sobre la humanidad. Su vida es la luz que brilla en la oscuridad y las tinieblas no pueden extinguirla. Tan sencillo como eso. Cristo creó los ángeles. Así que la humillación es que Cristo entonces asume la forma de hombre deshonrado ya por las consecuencias del pecado, sin que esto signifique que en él se manifestara carne pecaminosa, sino solo en semejanza de carne de pecado. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque en el Islam se confunde. Los comentaristas y todos estos que comentan en el Islam dicen que si era hombre humano no podía ser Dios, y tienen esa lucha, ¿verdad? Pero es porque no conocen los textos, no conocen toda esta revelación de Dios
que era necesaria la encarnación porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Estaban muertos en delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios envía a su propio Hijo en un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que Cristo no era pecador. Al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Eso está en Romanos capítulo 8, lo voy a citar, y verso 3, para que usted lo entienda bien bonito. Dice: el conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su Hijo propio con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Eso es una tremenda bendición, porque esto no es por obras, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino la obra de Cristo, que yo al creerle, al aceptarlo como mi Señor y Salvador, se me cuenta por justicia. Estoy justificado por la fe. Por eso soy descendiente de Abraham, porque soy descendiente por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que cuando miramos esta obra poderosa, la Biblia nos sigue enseñando entonces que luego de la resurrección, y esto es bien importante, Cristo retuvo su forma humana. Por eso cuando vamos a Lucas, capítulo 24, y sería bueno que usted buscara Lucas capítulo 24 un momento, mirar los versos 36 por ahí, más o menos al 43, podemos apreciar un incidente donde Cristo se le aparece a los discípulos. Y mientras ellos estaban hablando, cuando llegan los discípulos de Emmaús a darles testimonio a los discípulos en Jerusalén, Cristo se les aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y dice: entonces ellos se espantaron, se atemorizaron, pensaron que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen estos pensamientos al corazón? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Cristo resucita con un cuerpo glorificado. Así que la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo son bien importantes, porque ¿qué implica? Implica que Él eterniza, por así decir, su humanidad de forma transfigurada y glorificada. Cristo se encarna en la persona humana para inmortalizar al ser humano y volver a darle vida al espíritu, alma y cuerpo. Tan sencillo como eso. Le da para atrás a la pérdida que Adán había hecho por la desobediencia en pecado, que había echado a perder su vida. Cristo redime al ser humano dándole vida cuando el ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Vaya Efesios capítulo 2 y va a ver esa explicación condensada que yo le estoy dando, la va a ver un poquito más detallada. Cristo toma aquella forma de siervo que pertenece al hombre en su presente bajeza, pero en el curso de su obra redentora la exalta y la transfigura hasta el punto tal que ya ese cuerpo glorificado no constituye una limitación de su gloria, y por eso es que está sentado a la diestra del Padre. Filipenses, el apóstol Pablo le explica a los filipenses en el capítulo 2, versos 9 al 11, le dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que la implicación de la resurrección
Y la encarnación y resurrección de Cristo es que esta eterna continuidad de la humanidad del Hijo permite la consumación y la conservación de su obra, ya que solamente Cristo glorificado puede ser el postrer Adán o el segundo Adán, cabeza exaltada del nuevo hombre, juntamente con el organismo o su cuerpo, que es la iglesia. Dos cosas hace. Cristo rescata al ser humano en su capacidad individual, pero constituye un cuerpo glorificado que es la iglesia y toda lo que implica la iglesia, que el fundamento es Cristo y la cabeza es Cristo. Voy resumiendo. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19, dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a otro, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así que, gracias a la obra de Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Pablo lo dice bien sencillito en 1 Corintios 15, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán muere, todos en Cristo somos vivificados. Esto es bien importante que lo repasemos. Cristo se humilla al asumir la forma del hombre deshonrado por las consecuencias del pecado, sin que eso signifique que Cristo tuviera pecado o que en él se manifestara la carne pecaminosa. Ya eso lo dijimos en Romanos capítulo 8 y verso 3. Y es bien importante que recapitulemos esto de manera evidente, que entendamos que Cristo sigue siendo hombre como parte esencial de su exaltación y que la encarnación solo puede apreciarse al considerar su obra, su muerte en nuestro lugar, su resurrección de entre los muertos y que está a la diestra del Padre. Nosotros hemos sido santificados por Jesús. Ahora tenemos al Padre de Jesús como nuestro Padre y por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es que vemos que en Juan capítulo 1 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Finalmente, y sé que esto ha sido bastante rápido, pero queda grabado para que usted lo repase. Nosotros como hijos de Dios somos seres de carne y hueso. Cristo nació como ser humano de carne y hueso también, pero solo siendo un humano podía morir y destruir al que tenía el dominio de la muerte, el imperio de la muerte, que es al diablo. Solo así puede librar a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Sabemos que él no vino como ángel, sino como ser humano, como judío descendiente de Abraham, y era necesario que fuera en todo como nosotros, sus hermanos, pero solo así podía ser misericordioso y fiel sumo sacerdote ante nuestro Dios para expiar los pecados de toda la humanidad. Y puesto que él mismo experimentó lo que es el sufrimiento y la tentación sin caer en pecado, sabe lo que significa eso y puede socorrernos en nuestros sufrimientos y nuestras tentaciones. Todo eso es la implicación que tiene, ¿verdad? La encarnación de Cristo, que es medular a nuestra salvación. Por eso es que él no fue descendiente de Adán. Por eso es que el Espíritu Santo hace sombra sobre María y esa semilla que siembra el Espíritu en ella es la que es el Salvador del mundo. Yo te invito a que le creas al Señor. Te invito a que aceptes a Cristo como tu único y eterno Salvador. Que si no conoces a Cristo, le creas a Dios y le digas, Señor Jesús, me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti y reconozco que yo solito o solita no me puedo salvar y por la fe creo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en rescate por mí, que resucitaste de entre los muertos y estás a la diestra del Padre y que regresas en gloria a levantar tu pueblo. Si le dices eso a Dios de corazón, has pasado de muerte a vida, así que te felicito. Dios te bendiga y Dios te guarde.